Hola amigos y amigas de Nuestra América, yo soy Arturo López Levi, estoy haciendo este programa hoy solo porque Luis Carlos Batista y Harold Cárdenas por diferentes motivos no pudieron, y como habíamos anunciado ayer vamos a conversar sobre el tema de la muerte de George Floyd en Minnesota, en Minneapolis, y las protestas que han seguido a este caso de abuso policial en los Estados Unidos. Para empezar, puedo decir que en estos días publiqué en la revista Un Cuba, en su sitio digital, un artículo sobre este tema con ese título: La muerte de George Floyd y las protestas en Estados Unidos. Algunas de las ideas que voy a dar aquí tienen que ver con eso, aunque vamos a ampliar un poco más. Me gustaría a la vez ver las respuestas de ustedes, comentarios, porque también eso quizás apoye a la discusión que vamos a hacer aquí. En primer lugar, yo quiero decir que yo conozco Minneapolis porque el año pasado, el año pasado, viví un año ahí en Minnesota. Si hay un lugar donde uno se encuentra personas en el al punto que hay hasta una cultura regional de cierta bondad, de tratamiento noble, de personas que uno se le encuentra y te saludan, es en Minnesota. Es un estado muy, muy único, tiene cosas que a uno lo tocan. Por ejemplo, como cubano, el Museo de Arte Contemporáneo de Minnesota tiene cultura de Cacho, el gran escultor cubano que yo creo que muy, muy en alto la cuestión. Hay varios restaurantes cubanos, hay una comunidad latina que ha ido creciendo mucho en Minneapolis, que yo creo que es importante reconocer. Por cierto, no solo en Minneapolis, en el estado en general, en ciudades como Mankato y Duluth, usted va por la calle y encuentra, por ejemplo, personas hablando el español. Esta situación que se ha dado, y muchas personas teorizan y dicen que eso es el medio de los Estados Unidos, donde el racismo es grande. Yo creo que son personas que en general dan una explicación regional que no es muy válida, porque no es un lugar donde tú puedas decir que el racismo o la discriminación racial o los problemas de desigualdad sean mayores que en el resto del país. Minneapolis es una urbe, es la llamada Twin Cities o ciudades gemelas, está muy cerca de San Paul y tiene una dinámica que yo creo que es muy interesante a ver. Por cierto, ayer el sitio de Prensa Latina sacó una entrevista muy interesante al profesor, para que quede claro, amigo mío también, el profesor August Nimitz, que es el profesor de estudios afroamericanos en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota. Y es una entrevista que llamo a las personas a leerla, porque es una entrevista muy bien informada, una opinión que vale la pena escuchar. Voy ahora a referirme a lo que creo que es importante mirar aquí y que sinteticé en el artículo que presenté en On Cuba. Yo creo que hay tres ideas que son importantes a la hora de analizar estos temas, y quizás me refiera un poco al debate que hay dentro de la comunidad cubana, porque es el que he tratado de seguir a partir de leer opiniones en Facebook, leer opiniones en Twitter, amigos, incluso familia que me han comunicado. Y he tratado de ser justo, porque en algún que otro caso he ido a ver los videos, la llamada directa de alguna persona que puede que mencione aquí o algo así. He tratado de ser justo, no llevando por las opiniones que me den otros. A propósito, otro miembro del equipo de Nuestra América, Harold Cárdenas, publicó hoy un artículo en Cuba, en La Joven Cuba, que recomiendo que ustedes también lo lean, que es sobre otro tema, pero yo creo que no hacemos mal cuando mencionamos aquellos artículos que han escrito otros de los que son miembros de nuestro equipo. Yo las tres ideas que expongo en el artículo en Cuba las voy a resumir ahora. La primera es que es deber ciudadano de los que vivimos en cualquier parte del mundo, pero particularmente los que vivimos en los Estados Unidos, tener una actitud de repudio a la estructura de discriminación racial y el abuso policial específico en el cual se enmarca la muerte tras, creo que fueron 8 minutos y algo, en el cual la rodilla
de un oficial de la policía de Minneapolis fue hincada en el cuello de el afroamericano George Floyd. Esa es la primera idea. Aquí yo creo que no hay lugar para ambigüedades, equidistancias, dudas. Yo creo que hasta el propio presidente Trump, cuando estaba en el vuelo, creo que era a la Florida o a Filadelfia, no recuerdo ahora bien, él incluso cuando se enteró de que esto había ocurrido, su declaración fue que estaba incorrecto y que había que tomar medidas contra el policía que el video mostraba. Esto, por ejemplo, también quiero decir lo que lo ratificó el asesor de seguridad nacional del presidente en el programa This Week que hace el periodista George Stephanopoulos. O sea, yo creo que es muy difícil que alguien pueda levantarse y defender sin que se le caiga la cara de vergüenza el abuso policial que ocurrió allí. O sea, ese me parece la lectura más superficial. Pero también yo creo que como decía José Martí, ser culto para ser libre. Hay que educarse y hay que pensar. Hay datos apabullantes sobre la existencia de estructuras de racismo que demuestran que no se trata de un accidente. En este sentido, quiero ahora explicar esa primera, o lo primero que haré después es explicar esa primera idea, pero voy a referirme primero a la segunda idea que tiene el artículo. La segunda, si la primera es que es una cuestión de deber ciudadano, condenar no solo la violencia policial, sino las estructuras raciales de discriminación con las cuales está asociada. La segunda es que el derecho a la protesta, que es un elemento central a la idea de la democracia y a la idea de la república en los Estados Unidos, debe ser ratificado mientras a la vez se toma distancia de las protestas radicales en las cuales se cae en la violencia de la muchedumbre, robos, destrucción de la propiedad, etc. Yo creo que viene desde una tradición. Ahí hay una discusión que me hubiese gustado tener con mis otros miembros de equipo de Nuestra América. Hay toda una discusión sobre la violencia como acto liberador con la cual ese enfoque, por ejemplo, que se nota en un autor como Frantz Fanon, que yo no comparto. Y quiero decir que cuando uno es parte de un ciudadano que abraza una república, hay una distancia entre decir, como dice Martin Luther King, que el disturbio es el lenguaje del no escuchado, a saltar desde allí a la posición en la cual se legitima actos que también son contra toda ley natural. Hay que recordar, y voy a decirlo cortico, pero después voy a ampliar un poquitico más, que Martin Luther King diferenciaba desde la celda en Birmingham, Alabama, entre lo que es una ley que está en línea con la ley natural de respeto al otro, de respeto a la civilidad, de ser parte de un cuerpo social y de la importancia del orden, y a saltarse toda esa talanquera y decir que cualquier discurso o acto que procure la emancipación o que es hecha por el explotado es necesariamente legítimo. Ahí yo creo que hay una diferencia y es importante desde el punto de vista político, filosófico, mantener la distancia. Yo creo que también es un tema de civilidad ciudadana diferenciar entre la protesta pacífica, entre incluso el disturbio de desobediencia civil de la ley y lo que es los actos de saqueo, violencia, etc. Finalmente, el tercer punto que yo quiero hacer y que hago en el artículo es que la violencia estructural del Estado y la violencia del que protesta radicalmente son violencias distintas y por lo tanto la condena a ambos no es equiparable. ¿Qué quiero decir esto? Que el primer tipo de violencia es el esencialmente más lamentable. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas primero. La primera es que es una violencia que se origina contra la vida, no ni siquiera contra el orden y la propiedad. Es una violencia que se origina contra la vida. Y ese, como decía Alfonso X en su código
de las 7 partidas es el primero de los valores. Quien me quita de la vida, me quita todos los demás derechos. En segundo lugar, que yo creo que es importante, es el elemento del consentimiento y la idea de el asentimiento ciudadano a las estructuras vigentes. Las personas que hacen saqueos, las personas que se amotinan y se lanzan contra la propiedad, incluso contra la vida de otras personas, como parte de su protesta, yo creo que no tienen ningún tipo de respaldo nuestro. No hay voto nuestro, no hay impuesto nuestro que sufrague sus actividades. Ellos no tienen ningún mandato. Ellos son personas que protestan, en el mejor de los casos, por un motivo legítimo o adoptando métodos no legítimos, fuera de la idea del derecho natural, y que por tanto son criticables en tanto eso, pero no tienen en ningún momento nuestro consentimiento. En alguna medida, al votar nosotros, al pagar nuestros impuestos, nosotros contribuimos a las estructuras de opresión que parten desde el Estado. En ese sentido, no es la violencia solo del policía, no es la violencia solo de los representantes nuestros que electos son encargados de regular y negociar, por ejemplo, con la union, con el sindicato de policía. Se trata de una violencia en la cual, en alguna medida, nuestra ciudadanía y nuestra participación o no participación en el proceso político la hace nuestra. Entonces, esas son las 3 ideas que yo expresé en este artículo. Por favor, si me pudieran subir a la transmisión el artículo para que el que lo quiera buscar en OnCuba lo pueda encontrar, me gustaría que así ocurriese. Está puesto ya, ¿no? Yo creo que ahí está el artículo. El que lo quiera buscar lo puede ver, está en el sitio de OnCuba. Vayan ahí y me encantaría que lo leyeran y ahí se puede opinar. Ustedes, con gusto, me encantaría que pusieran sus opiniones y saber de eso. Mira, aquí el segundo tema, quiero referirme primero a la primera idea, lo que se refiere a la discriminación y el abuso policial que debe ser condenado. Yo creo que aquí en la comunidad cubanoamericana lamentablemente se ha dado un debate en el cual algunas personas han buscado una equidistancia que no existe o incluso han tratado de ocultar el nivel de racismo y de estructuras de opresión que este evento indica. Hay problemas, hay discusiones, hay diferentes niveles de discusiones. Y hay algunos que se resuelven fácil, se resuelven, por decirlo de alguna manera, a la manera martiana de educar. Por ejemplo, cuando estuve viendo algunas de las transmisiones porque me dijeron que estaba jugando un papel importante en esta discusión en la comunidad cubana, de Eliezer Habla. Y él trata de explicar en términos estadísticos por qué habría que ir a arrestar a tantos blancos como negros para que las cosas estén equiparadas. Eso se resuelve con el mayor respeto y no voy a usar ningún tipo de concepto peyorativo sobre esta persona, que no sigo mucho, pero como me dijeron que era la persona que más estaba hablando de esto, fui a tratar de ver qué decía. Esto se resuelve con una mejor educación estadística. No se puede, la perspectiva de que habría que arrestar a tantos negros como blancos para darle el tratamiento correcto, eso no se le ocurre a nadie que tenga un mínimo conocimiento de la estadística y que pueda tener una muestra a nivel de la nación, de las ciudades, etc. Por ejemplo, la población afroamericana es el 12% de la población americana en general y representa a nivel de los arrestados más del 40% en la mayoría de los años que usted ve con serie desde 1980. De hecho, hay años en que ha habido más arrestos de personas blancas que de personas negras a nivel del país, pero eso no implica que haya una discriminación contra los blancos. Al contrario, habría que ver en qué medida una persona ocurre lo que en Estados Unidos se llama el uso de un perfil racial. Y en este sentido,
hay que también buscar cómo es que las unidades policiales han operado. Hay un libro que yo quiero llamar la atención sobre ese libro, que se llama Suspect Citizens. Esto sí es un estudio de ciencia política hecho con precisión y que exhorto a la audiencia que lo busque y lo lea, o que se informe sobre este libro, más allá de lo que yo pueda decir. Yo voy a hacer alguna referencia a lo que trata, pero el libro, que es hecho por 3 profesores de ciencia política, Kelsey Schwab, Frank Baumgartner y Derek Hepp, demuestra los patrones de abuso policial y de discriminación en la existencia del sistema de aplicación de la ley. Este libro, que se llama Suspect Citizen o Ciudadano Sospechoso, lo que hace es usar una base de datos del estado de Carolina del Norte que se estableció por ley desde 1999, si mal no recuerdo, como hasta 2010, 2012, no recuerdo exactamente el año, pero es una base de datos a partir de las paradas que hace la policía por asuntos de tráfico en el estado de Carolina del Norte. Los datos que están allí, o sea, no fueron datos colectados por ningún grupo de abogación antirracista, no se trata del llamado ese Antifa o de grupos radicales, no, esto fue datos que 20 millones de entradas a partir de paradas por motivo de tráfico que recolectó el estado de Carolina del Norte. ¿Qué es lo que dice este estudio? Para que lo veamos. El estudio es tan importante que él habla de ese concepto que se llama manejando, o ¿cómo se diría? Conduciendo mientras, conduciendo el negro, o conduciendo un afroamericano. Y como decía, se trata de unos datos que fueron recogidos por orden del Estado en la regulación de la acción policial. Un primer tema es quién es detenido, qué grupo es el objeto de las principales detenciones para las paradas de tráfico. Usted va manejando, sale a la calle, que la policía ve que usted ha hecho una violación del tránsito y lo detiene. Bueno, la estadística es clara. Los negros son detenidos 2 veces más como probabilidad que los blancos. Aunque como promedio la tenencia de carros y el tiempo que manejan los blancos es mucho más que el promedio, y el de los afroamericanos es menor. Aquí viene una segunda pregunta que es importante. ¿Qué pasa cuando la policía detiene a un chofer, a una persona que está conduciendo un auto? Bueno, también aquí vemos otra estadística muy clara. Los negros los afroamericanos, lo más probable, son mucho más probables de que reciban una revisión de su auto después de ser detenidos que los blancos. Y también por una estadística bastante grande, casi 2 veces más. Y no hay ninguna evidencia que, por ejemplo, en delitos como, digamos, el transporte de droga, el transporte de contrabando, los negros estén más envueltos en ese delito que los blancos. Sin embargo, como patrón, fíjense que lo que estoy hablando es de una estructura que se define por estadísticas, valores estadísticos. Esas personas, que son el 12% de la población, son generalmente revisadas más de 12 veces, después que son más del doble, son revisadas, no más de 12 veces, más del doble, son revisadas una vez que son detenidas. Y son detenidas casi el doble de las veces que son detenidos las personas que son consideradas blancas en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los hispanos? Hay un dato aquí interesante. Y esto es a nivel del estado de Carolina del Norte. A lo mejor en otro lugar donde hay más hispanos la situación cambia. Pero en general los hispanos no son detenidos con más frecuencia que los blancos, pero una vez que son detenidos sí se dispara la probabilidad de que su carro sea, su auto sea
revisado. Entonces, esto, por ejemplo, no es algo que decía, no hay que tener una ideología, no hay que tener ninguna posición sobre Cuba, no hay que tener una posición sobre el comunismo, no hay que tener una posición sobre el presidente Trump. Se puede ser una persona que apoya al presidente Trump noche, tarde y madrugada, y las estadísticas están ahí, y respetar las estadísticas que ha colectado un Estado, por cierto, que ha tenido variación en sus gobernadores, pero en general ha sido un Estado que en líneas generales gira hacia el lado republicano, aunque en los últimos años ha tendido un poco al lado demócrata. Y es interesante, por ejemplo, que hay hoy una polémica entre el gobernador del Estado, que dice que no va a permitir eventos públicos hasta que el pronóstico o el diagnóstico de salud lo permita, y el presidente Trump ha dicho que si no hay garantía de Carolina del Norte que en Raleigh va a haber las condiciones para hacer la convención republicana, los republicanos trasladarían la sede de la convención a otra ciudad. El gobernador de Georgia, por ejemplo, ha dicho que el estado de Georgia lo tomaría con gusto. Un elemento también importante tiene que ver con la criminalidad. En el estudio este de Baumgartner, no hay las razones para, en general, revisar un carro, un auto, tienen que ver fundamentalmente con, y que no sea una búsqueda, una sospecha ilegal, se debe generalmente a la presunción, alguna sospecha justificada de que se está haciendo un delito que está relacionado con el conducir. El delito más asociado con conducir es el delito de contrabando. ¿Qué dicen las tasas al respecto a esto? Porque vi que en uno de los videos vi que Eliezer Ávila hizo referencia a los delitos que se cometían en las áreas de los afroamericanos y todas esas cosas. Yo no le voy a poner un cartel a nadie. A mí me parece que eso tiene que ver más que todo con el debate de ataques ad hominem. A mí eso no me interesa. Pero, de nuevo, vamos a ir por datos. ¿Qué pasa con los delitos de contrabando? Los delitos de contrabando son generalmente los blancos, según la estadística del estado de Carolina del Norte, están envueltos en contrabando el 36% de las veces. Cuando se ha hecho la estadística, en el 36% de las veces los blancos están envueltos en delitos de contrabando. Estos no son datos míos, son datos que están colectados por el equipo de Baumgartner en ese libro que se llama Ciudadanos Sospechosos. Está en el segundo nivel, después de los blancos que están envueltos en un 36% en el estado de Carolina del Norte, estaba el 33% que son afroamericanos y un 22% de latinos. Aquí estamos hablando de datos colectados por el Estado. Es más probable que el grupo, que son los blancos, menos detenidos y menos revisados en su auto, una vez que son detenidos por la policía, es más probable, por la propia evidencia colectada por el Estado, que ese grupo, los blancos, estén más envueltos en negocios de contrabando. Vamos a decir aquí una cosa que es importante que se tenga en cuenta. El punto de vista aquí es que hay un estereotipo, un profile, que está basado en la raza, la edad y el género, que distorsiona y que es inexplicable sin ese sesgo, dado los datos que se colectan en términos de delito. Si usted pone, por ejemplo, a hombres de color, todavía a hombres afroamericanos o hispanos, el dato todavía, jóvenes, el dato se dispara más. Hay todavía más discriminación o una estructura de persecución más grande hacia ellos, y podríamos decir que hablando estadísticamente son, ¿cómo decirlo?, detenidos y revisados de una manera excesiva. Ese era un tema que yo creo que no se puede evitar. Cualquiera que mire esos datos, esto se trata de simple ciencia social. Estudiar las estadísticas, hacer un análisis a partir de los métodos que tiene. Y yo creo que hay que ser muy renuente a escuchar esos datos, a las variaciones de la muestra, a la distribución de por ciento entre la población, como para decir
de que esa estructura de discriminación no existe. Vamos a hablar también de otra cosa. Si esto que está a nivel policial lo llevamos a estadísticas históricos, sociales, económicas y de participación política, el tema yo creo que es difícil discutir que esto es explicable. Primero que todo, hay una historia completa que empieza por la esclavitud, que generó una situación de subordinación a el grupo blanco en el país, que sin lugar a duda ha dejado un legado. Y aquí quiero decirlo porque también es importante en términos de Cuba. Esa ha sido la injusticia más grande sobre la cual se ha erigido este país y, por cierto, la injusticia más grande sobre la cual se erigió la República Cubana. La República Cubana y la época de la colonia cometieron muchas injusticias, pero ninguna se compara a lo que fue la esclavitud de nuestros hermanos y hermanas o de sus predecesores negros. Eso yo creo que hay que decirlo con claridad. Incluso la fundación del país, de Cuba, y aquí estoy hablando de Cuba, aunque y también de Estados Unidos. En el caso de la fundación de los Estados Unidos, se produjo por un grupo de fundadores que incluso cuando ellos eran abolicionistas, como fue el caso de Benjamin Franklin, o como fue el caso de John Adams, o como fue el caso hasta del propio Jefferson, que nunca le dio la libertad a sus esclavos, que no es el caso de George Washington, porque George Washington sí dejó dicho que cuando él y Martha murieran, ellos, los esclavos de Mount Vernon, fueran liberados. El país se fundó desde el mito de la supremacía blanca. E incluso aquellos que eran abolicionistas estuvieron dispuestos a transar en aras de mantener la unión a lo que se llamó el compromiso de los 3/5, por las cuales en la propia Constitución, por cierto que salió en el debate por la ratificación de la Constitución y fue escrito por Brutus en el Antifederalista 3, que eran los escritos que se escribían contra los papeles de federalistas que defendían la Constitución, y ahí se decía que ese compromiso era un compromiso infame. Un compromiso infame que además era infame porque incluso los que lo hacían no tenían la cara de decirlo abiertamente. Proclamaron el país a partir de la igualdad de todos los hombres ante Dios y ante el Creador, y a la vez erigían su proyección política ocultando un compromiso que no trataba a los hombres como iguales. Cuando hablaban de 3/5 partes de las otras personas, no se atrevían a hablar de 3/5 partes de aquellos que eran esclavos en el sur. Esto yo creo que es importante decirlo porque está en la fundación del país, al punto que hay un gran artículo sobre este tema que se publicó en Foreign Affairs un tiempo atrás, que se llama El pecado original, The Original Sin, y básicamente el pecado original de Estados Unidos está relacionado con la idea de la supremacía blanca y la esclavitud. Después hay que decir que por eso, fíjense si eso ha sido tan terrible, que por eso se fue a una guerra civil, se aprobaron la enmienda 13 que abolió la esclavitud. No, fíjense que la esclavitud no es abolida con la proclama de emancipación, porque la proclama de emancipación deja todavía algunas personas sometidas al tema de la esclavitud, pero lo que la termina es la enmienda 13 y la enmienda 14 que proclama la igualdad ciudadana. Ese periodo después de la guerra civil, que se llama la reconstrucción, duró relativamente muy poco. Hubo una elección reñida en la cual aparentemente el Partido Republicano, liderado por Rutherford Hayes, pierde en número de votos, pero como parte del arreglo que le permite a Hayes llegar a la presidencia, se paraliza la reconstrucción, dada la fuerza que tiene el Partido Demócrata, que en ese momento es el partido de la segregación en el sur, y se vuelve a lo que se llama en los Estados Unidos la legislación de Jim Crow, en la cual muy rápido se van a restablecer estructuras de discriminación y explotación que dominan en su sistema político del sur y más allá, porque también en el norte muchas de esas estructuras racistas se mantienen. Eso yo creo que no se puede negar apenas cuando uno ve a cubanos que en este debate, haciendo sus directas, parten de negar
que hay racismo, que esas estructuras tienen un papel en lo que ocurrió con George Floyd, uno lo que quisiera decirles es, mira, tú tienes la posibilidad de ser mejor persona que eso. Ve y lee sobre la historia norteamericana, infórmate, aprende de esto, aprende sobre la llamada promesa de 30 acres y una mula, que era parte de la búsqueda de la equidad económica, de la capacidad de encontrar una meseta a partir de la cual el afroamericano que se incorporaba como ciudadano a la nación lo pudiera hacer en mínimos términos que le permitieran saltar a la virtud y la igualdad republicana. Todo eso está ahí. Señor, tómese su tiempo, vaya y lea. Si quiere discutir las estadísticas, si quiere discutir si hay patrones de discriminación o no, generalmente lo que en ciencias sociales se hace es que se busca y se usan estudios estadísticos. Es cierto que se dice que están las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, pero las estadísticas son una fuente muy importante para entender si existen o no patrones de discriminación. El estudio, recomendación, lea el estudio Ciudadanos Sospechosos, Suspected Citizen, de Ben Gardner, y ahora no me acuerdo el nombre del otro autor, a partir de los 20 millones de paradas de tráfico que ocurrieron en Carolina del Norte y que fueron estudiadas aquí. Si quiere también hablar del origen y buscar la historia sobre esto, vaya y lea y vaya y estudie sobre la historia propia de los Estados Unidos. Usted quiere ser un buen ciudadano norteamericano. A casi todas las personas aquí le hacen algunas preguntas. Usted puede educarse bien, usted puede leer, no apréndase nada más, no se aprenda nada más 3 o 4 nombres de los padres fundadores. Estudia la Constitución, busque el origen de la enmienda 13, busque el origen de la enmienda 14, busque el origen de la enmienda 15. Estudie lo que fue la ley de derechos civiles de 64, la ley de derechos al voto de 65. Y ahí se va a dar cuenta que apenas una generación atrás había toda una práctica de discriminación de las peores hacia los afroamericanos en el sur. Por cierto, que también los hispanos esa discriminación la sufrieron. Busque las crónicas de José Martí y en parte su idea de la nuestra América diferente, de la América que no es nuestra, está basada en el choque cultural de esas dos Américas y la manera en que él constataba la discriminación al hispano que se veía en los Estados Unidos. Se ha avanzado mucho desde esos tiempos. Un afroamericano ha sido presidente de los Estados Unidos. Los hispanos son hoy otra cosa. En el Southwest hay una gobernadora hispana, por ejemplo, entre las posibles candidatas a la vicepresidencia en el estado de Nuevo México. Hay un número importante de hispanos que tienen un papel importante en el país. Para hablarlo claro, la minoría más representada, si usted ve blancos, negros e hispanos, los hispanos estamos sobre representados en términos del patriotismo que implica servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No somos el 18% de la población, sin embargo, somos el 23% de los hombres y mujeres que portan uniforme. Ahora, eso no quita que hay una historia de discriminación reconocida hasta por el propio presidente Johnson. Hubo casos, por ejemplo, para hablar de un caso específico, el caso de Félix Longoria, un hispano que sirvió con honores en la Segunda Guerra Mundial y cuando regresó y murió en el pueblo, no recuerdo ahora el pueblo exacto de Texas, los blancos del pueblo no dejaban que lo enterraran ahí. Tuvo que Johnson, que era Lyndon Johnson, que luego fue presidente, pero que era el senador por Texas, hacer las presiones, dado la relación especial que él tenía con los hispanos, porque él fue maestro en una escuela que había muchos hispanos cuando era más joven. Él fue el que hizo la gestión para que Félix Longoria fuera un héroe de la Segunda Guerra Mundial, pudiese ser enterrado en el cementerio de Arlington. Entonces, hay toda esa historia, infórmese, lea, incluso la propia comunidad cubana se va a encontrar que hay narraciones de personas que son tremendamente anticastristas, pero que cuentan la relación anglo-hispana en el Miami al cual ellos llegaron. Incluso puedo decir, de esto me ha contado hasta, por ejemplo, mi tío abuelo Eddie Levy, que sirvió con honores en la Marina en los Estados Unidos y que incluso no tolera cuando el anticastrismo furibundo le dice que por qué no se va para Cuba. La respuesta de él siempre es: cuando tú vayas a la guerra que yo fui como marín, entonces tú me puedes decir eso a mí, pero es una falta de respeto tuya decirme que porque yo estoy contra el embargo, yo tengo que irme para Cuba. Pero hasta incluso este tío mío, que
que fue este tío abuelo mío, Eddie Levy, que incluso a veces salía en varios programas ahí en Miami, él me recordaba cómo cuando él llegó a Miami en el año 53, 54, eso era parte de la realidad. O sea, hay que decir, por ejemplo, que hasta se le quita mérito a los que han luchado por los derechos civiles, por ejemplo, en el caso de mi comunidad, la judía, desde la Liga Antidifamación, pero también desde instituciones de la propia comunidad cubana-americana, y que están ahí, que han sido parte de, usted lo puede llamar, del exilio, la inmigración, y que lucharon por niveles de equidad independiente de cuál fuera la gestión hacia Cuba. Infórmese, lea, si quiere ser libre, tanto que hablamos de libertad, empiece por ser culto. Ahora quiero seguir, porque sigo en la primera idea, recuérdense, como ciudadanos toca condenar la violencia policial y también los factores estructurales que expresa. Hay aquí otra cosa, políticamente, señores, hay que ser ciego para no ver lo que fue la estrategia sureña del Partido Republicano desde 1972, por lo menos desde el momento de la reelección de Nixon. Y fue el uso de temas racistas para limitar el voto de los afroamericanos y también para movilizar una base racista de nacionalismo blanco a la cual ya no se podía movilizar abiertamente como había sido antes, porque no era políticamente correcto antes de 1965. Antes de 1965 eso era abierto, al punto que cuando se pasó la ley de derechos civiles, Lyndon Johnson dijo, ahí se va el sur, ahí los demócratas han entregado el sur a los republicanos, porque la idea era de que hay ese elector sureño blanco racista, que no es todo el elector sureño blanco, hay que decir que también en el sur hay un electorado blanco fue muy comprometido con el tema de los derechos civiles, que también es una historia que de nuevo hay que leerla. Lea, por ejemplo, vea la película Mississippi Arde para que vea lo que fue la lucha por los derechos civiles. Aprenda el caso de Emmett Till, que el poeta cubano Nicolás Guillén, cuando escribe un poema sobre este tema y que incluso le dice Mississippi, el río amigo de los negros, algo así, vaya y léalo, porque ayuda a estar educado para tener este tipo de debate. Pero de nuevo retorno. El Partido Republicano, desde 1972, en la estrategia racista. Por favor, agradecería si podemos ver el video, creo que está en inglés nada más, sobre para movilizar a el público racista. Esto lo ponemos entonces, lo podemos poner. Here's how I would approach that issue as a statistician or a political scientist, or no, as a psychologist, which I'm not, is how abstract you handle the race thing. In other words, you start out, and now y'all aren't quoting me on this. You start out in 1954 by saying nigger, nigger, nigger. By 1968, you can't say nigger. That hurts you, backfires. So you say stuff like forced busing, states' rights, and all that stuff. And you're getting so abstract now. You're talking about cutting taxes, and all of these things you're talking about are totally economic things. And the byproduct of them is blacks get hurt worse than whites. And subconsciously, maybe that is part of it. I'm not saying that, but I'm saying that if it is getting that abstract and that coded, that we're doing away with the racial problem one way or the other. You follow me? Because obviously sitting around saying we want to cut taxes, we want to cut this, and we want is much more abstract than even the busing thing, and a hell of a lot more abstract than nigger nigger, you know. So any way you look at it, race is coming on the back burner.
Ya continuamos. No veo, no veo, no veo. Bueno, espero que hayan podido ver este video. ¿Qué cosa es este video? Para los que nos están siguiendo. Se trata de Lee Atwater. Lee Atwater es uno de los principales estrategas de política de campaña en el Partido Republicano entre los años 1976, cuando se produjo el reto de el candidato ex gobernador de California, Ronald Reagan, al presidente Ford por la candidatura republicana, y después fue un estratega presente. Es como decir el antecesor de Karl Rove o de Bannon, que es el que jugó un papel muy importante en la campaña del presidente Trump. Aquí hay que estar claro, fíjense, hay una confesión abierta de Lee Atwater. Lee Atwater confesó en este video, que lo pueden buscar en el sitio de la revista La Nación, que él dice, mira, uno no se puede seguir hablando del negro, que es la palabra que usan despectivamente hacia el afrodescendiente. No, dice, hay que usar temas que de una manera velada comuniquen al público que nosotros estamos en línea con sus posiciones racistas. Y, por ejemplo, ¿cuál cosa sería? Decir que hay que cortar los impuestos y que para cortar los impuestos, por ejemplo, al cortar los impuestos es posible prescindir el proceso de trasladar en los buses a cuenta del municipio a las personas de color a las escuelas que estaban siendo integradas con los blancos. Hablar, por ejemplo, de criticar las políticas del estado de bienestar. Criticar las políticas del estado de bienestar también como una variante en la cual se presentaba a la llamada welfare queen o a la reina del welfare, reina del estado de bienestar, en el cual se asignaba en código que se trataba de una mujer afroamericana con muchos hijos. En realidad, incluso esto es otro estereotipo, porque también las estadísticas son claras. Por razones de que los blancos son la mayoría de la población, los principales beneficiados del estado de bienestar en la mayoría de Estados Unidos son los blancos pobres, porque también hay que decir, si uno quiere llegar a un análisis radical, y cuando digo radical lo digo no de tomar un partido por una visión o la otra, sino de ir a las raíces de los problemas, aquí es importante que esto se tenga en cuenta que el blanco es la mayoría del país, y al ser la mayoría del país es que recibe mayormente los beneficios del estado de bienestar. Entonces, creo que todos esos elementos son importantes a entenderlo. Y no se puede entender lo que ha pasado ahora, después de la campaña del 2016, en el cual salió electo un candidato que usted puede gustarle por otras razones o no, pero ha tenido un discurso bordeando y a veces cruzando la línea del racismo. En primer lugar, toda la campaña que hizo del llamado verderismo, de decir que el presidente Obama, algo que no se le había pedido a nadie, tenía que presentar el certificado de nacimiento y con frases que, por ejemplo, no eran abiertamente racistas, pero que suenan claramente como racismo, como decir, como han dicho algunos políticos de ese campo y en sitios como Breitbart, que el presidente Obama no lucía, fíjense qué elemento, no lucía como los otros que han estado en la Casa Blanca. Bueno, tiene una aparición física diferente, pero tiene una educación, un récord de éxito, una posición meritoria en cuanto a su propio desarrollo. En términos de seguridad, fue capaz de instrumentar la muerte del terrorista más grande que había actuado contra los Estados Unidos, que es
Osama Bin Laden. O sea, ¿qué justificaba toda esa campaña de pedir que le mostraran el certificado? Movilizar a ese electorado racista. Las posiciones que ha tenido en términos, por ejemplo, hacia México, es evidente cuando se dice que México no manda a los mejores de sus personas. Tiene resonancia con... puede haber una discusión sobre la política migratoria más adecuada para el país. Yo creo que, por ejemplo, en ningún momento, por ejemplo, en mi caso soy partidario de los borders, las fronteras abiertas, ni mucho menos, pero yo creo que esa discusión no debe tener lugar sobre la base del racismo o de denegar, por ejemplo, el patriotismo que ya mencioné de los hispanos en los Estados Unidos. Eso no se puede entender, el rollo, el pleito, el brete que se forma en cuanto a la discusión polarizada, no se puede separar de la retórica que ha usado el presidente Trump a este respecto. Y ha sido bastante irresponsable. Por ejemplo, ayer el Washington Post publicó un artículo excelente de George Will. George Will es considerado una de las voces más conservadoras en la historia de los Estados Unidos. Tiene un gran libro que se llama La mente de un conservador. Ha apoyado a los candidatos republicanos, yo creo, desde que yo conozco y sigo la política norteamericana, que puedo decir lo que es más o menos desde 1988, porque siendo muy joven ya me gustaba tratar de leer sobre política norteamericana, y ya un tiempo después, en los 90, me gradué del IRRI. Lo hice primero por trabajo y después por propia vocación de seguir la política norteamericana cuando viví en Cuba, cuando estuve en Israel, cuando vine hacia acá. Y George Will ha respaldado a los candidatos republicanos sin excepción. Nixon, Ford, Reagan, Bush, Bush de nuevo, Robert Dole, en todos ellos. Y el artículo de George Will dice algo muy claro. Dice, el presidente dijo, no sean tan nice, don't be too nice a los policías. Bueno, le escucharon, al presidente lo escucharon los policías. Es la responsabilidad que implica estar en la política. La política, el lenguaje y las palabras importan. Yo no sé si en su corazón el presidente es un racista o no, pero la proyección que sus palabras dan giran en ese sector. Cuando él dice que había gente buena de las dos partes, cuando ocurrió lo de Chancellorsville y que un racista lanzó su auto contra una manifestación, ahí está claro que el que hizo eso y los que lo apoyaban son responsables de alentar eso. No es responsable de decirle a la policía, don't be so nice, o no sean too nice. Bueno, lo escucharon, como dice George Will, y después de 8 minutos y medio mataron a una persona con un clásico abuso policial. Entonces, esto yo creo que es importante mirarlo porque implica de una manera muy importante que esta situación no viene de la nada. El disturbio, por decirlo de alguna manera, los actos de protesta y de desobediencia civil, como dijo Martin Luther King, son la protesta del no escuchado. Y aquí quiero ya entonces entrar en el segundo tema, que lo voy a tratar un poquitico más breve, porque me he extendido en la primera, porque yo creo que es el contexto donde todo se basa. Evidentemente, la protesta es un derecho norteamericano que empieza por la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia, que es el documento primero y fundador de este país, se asienta en la protesta contra un régimen oprobioso que no respetaba las libertades que estaban consagradas a todos los ciudadanos desde la Carta Magna inglesa. Y en este sentido, fíjese que es todo, léase la Declaración de Independencia y es un listado de agravios cometidos, pero es una protesta, una lista de protestas contra la gestión del rey George, y termina, por decirlo de una manera metafórica, diciéndole, como no te has comportado como lo esperado de un gobernante justo, vete de aquí y ten cuidado con la puerta cuando salgas de este lugar. Eso es básicamente lo que dice. No lo dice con esas palabras, el inglés es más bonito. Jefferson, que era un genio, cuando se hizo el comité, que eran Franklin, Adams y Jefferson, para escribir la Declaración de Independencia, fíjense, los dos más importantes dejaron al jovenzuelo escribir porque ellos estaban negociando. Lo que a veces la historia premia más al que hace el trabajo ese de escribir, y Jefferson fue el que con su genio de ser un hombre, creo que era de 32, 33 años, escribió ese documento, que es un documento para los anales de la libertad en los Estados Unidos.
Quiero decir que ese documento, que es un documento de protesta, es el documento que las mujeres de Seneca Falls toman, y donde antes decía que todos los hombres son iguales ante el Creador, ellos pusieron todos los hombres y mujeres. Fíjense cómo hay una promesa que moviliza a los públicos que están a favor del progreso y la igualdad en Seneca Falls. ¿Y qué hace Martin Luther King en su discurso que se conoce mucho como I have a dream, yo tuve un sueño? Bueno, mire, muchas personas tienen sueños. Lo importante es entender el sueño que tuvo Martin Luther King. Y ese sueño de Martin Luther King fue un gran sueño cuando él dijo, hemos venido a cobrar un cheque. ¿Qué cosa es más norteamericana que un cheque? Usted viaja por el mundo y no se encuentra mucha gente que te acepte un cheque. En Estados Unidos la gente acepta un cheque porque se considera que es una prueba de tu confianza, de trust, como se diría, de respeto. Y Martin Luther King dice, fíjense qué interesante esto, he venido a cobrar, hemos venido, los afroamericanos, el negro, que es como lo dice en ese momento, ha venido a cobrar un cheque. Ese cheque es la Declaración de Independencia. Es el cheque de la promesa que se le hizo a todos los ciudadanos que un día tendrían igualdad en la república que constituye los Estados Unidos, que se erige en la tripartición de poderes, en la separación de poderes, el balance y chequeo, el voto mayoritario de las personas. Entonces, aquí yo creo que es importante entender la conexión entre una cosa y la otra. Hay un derecho a la protesta que está consagrado por la Declaración de Independencia y por ese otro gran monumento de la libertad, que es la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, aquí yo creo que primero que todo, aquellos que se oponen, incluso que dicen que desde su perspectiva ellos no ven el racismo o que lo que habría que hacer era esperar que haya un juicio, primero reconozcan que llegaron a un país, aterrizaron, porque Estados Unidos no empieza en Broward, Estados Unidos empieza en Cayo Hueso. O sea, al país donde están, ese es un país, y no estoy diciendo Miami en general, estoy diciendo los que han estado agitando esto de que por qué no esperar, no, la protesta ante lo que se puede considerar estructuras de opresión, discursos que justifican la opresión, contra la justicia pospuesta, es tan americana como el pastel de manzana. Y esa idea de venir y cobrar el cheque que representa la Declaración de Independencia, la han practicado las personas que han abogado por el progreso de este país. El voto de todas las mujeres en 1920 no se logró nada más que votando, se logró también protestando. Los derechos civiles se lograron por esa tradición afroamericana de que cuando los liberaron de la esclavitud, ¿qué hicieron? Mi novia estaba a no sé cuántas millas en otra plantación, ¿cómo yo voy allá? Caminando. Y se movieron por el sur los negros de Estados Unidos, como lo refleja la historia, caminando y caminando, y esas marchas de camino y camino y de protesta fueron los que trajeron la mejoría a este país que es hoy. Porque como dice un importante científico social que dijo cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero que también son importantes a recordar, él tiene una frase que es muy importante a la hora de mirarlo hoy. Incluso su último libro a mí me parece que tiene algunos tintes de racismo, ese artículo que dice ¿quiénes somos? Es Samuel Huntington. Y él tiene una frase que a mí me encanta, que él dice, América no es una mentira. Cuando dice América, dice Estados Unidos. Él dice, América no es una mentira. América es una decepción. Pero es una decepción porque es una esperanza. En inglés sería algo así como, America is not a lie, it's a disappointment. But it's a disappointment because it is a hope. Y eso yo creo que es importante entenderlo. La protesta auténtica, la protesta ciudadana está basada en la esperanza que tiene esa ciudadanía en lo que representa la Declaración de Independencia, lo que representa la Constitución, lo que representa lo mejor de este país, que históricamente a la larga siempre ha sido capaz de vencer lo que ha estado mal. Entonces, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta esto para respetar, porque hay que respetar el derecho a la protesta que existe en este país. Eso, sin embargo, no implica darle un cheque en blanco a el acto de vandalismo, el saqueo de la propiedad, la actitud irrespetuosa hacia las personas que tienen otra raza que no sea la tuya, ya sea del blanco hacia el negro o del negro hacia el blanco. Hay que tener también una visión crítica hacia los discursos de emancipación. Los discursos de emancipación no son necesariamente siempre
despojado de las estructuras de opresión a las cuales se opone. Por lo cual hay que entender también el llamado al orden, el llamado a que se respete la propiedad, la ley, porque incluso si usted lee la carta de Martin Luther King desde la celda en la cárcel de Alabama, de Birmingham, Alabama, él dice que él está consciente de lo importante que es la ley y el orden en las sociedades. Por cierto, reproduciendo una línea que está en la Declaración de Independencia. Entendemos, dice la Declaración de Independencia, que las revueltas o las rebeliones no pueden hacerse por causas menores o por causas transient causes, dice en inglés. Entonces, eso yo creo que es importante también. Como ciudadanos, entrar no es una equidistancia, no es cortar la diagonal en un paralelogramo. Es entender que hay un camino objetivo, apropiado, justo, en el cual la protesta contra las estructuras de opresión es absolutamente legítima y a la vez la violencia contra las leyes naturales, contra el respeto de la vida y de la propiedad legítima de otras personas es inentendible. Voy a terminar ya porque ya yo sé que los he abusado con el tiempo, pero me dieron esta oportunidad, no vinieron Luis Carlos y Harold, y entonces me he podido soltar y quiero explicar esto último. Casi que les he dado una charla, no soy un poco, quizás no es lo mejor que podía hacerlo, pero estoy tratando. Entonces, el último tema es: las dos violencias no son equiparables. Por tanto, las condenas a esas dos violencias no pueden ser equiparables. La violencia que es ejercida desde el Estado tiene en cierta medida un consentimiento social. Al votar en las elecciones, al pagar impuestos, al no rebelarnos con tiempo, al no escuchar a las voces como la de Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que hincó su rodilla en tierra para denunciar la brutalidad policial, nosotros nos hemos hecho responsables en cierta medida porque hemos dado un mandato a esas estructuras de opresión. Entonces, en el otro caso, ese no es el caso. Los que están saqueando una tienda, que por cierto es una propiedad, yo no creo que es correcto decir, como dijo el presidente, que si vienen los saqueos vendrán los tiros. Hay que restaurar el orden, pero hay que restaurar el orden causando el número menor posible de víctimas. No se trata de las personas que están protestando, los irresponsables que usan la protesta, o los irresponsables o las personas que actúan de una manera malvada para usar las protestas, para hacer saqueos y ese tipo de cosas, no son los irresponsables que cayeron del cielo, ni de Marte, ni mucho menos. Hay mucho lenguaje que dice, incluso de autoridades locales que respeto, que dicen, se trata de agitadores que vienen de otras ciudades. Bueno, mira, yo quisiera ver dónde están las pruebas de eso. Yo creo que el anger, la furia está en las ciudades. Son norteamericanos, la gran mayoría de los que están haciendo y participando de estas protestas y que tienen ese nivel de desesperación son norteamericanos. Los que lo hacen pacíficamente y los que lo hacen de una manera violenta. Hay que reducirlos a la obediencia, aquellos que lo hacen violentamente, que caen en saqueo, sin lugar a dudas. Pero esto no es una cacería ni un linchamiento a aplicar la ley a la manera vigilante. Esto debe hacerse con las disposiciones y con las lógicas que implican una legislación legítima y un comportamiento legítimo por parte de las autoridades. Entonces, yo quiero terminar aquí con esto, en recordarles que aquí hay manera de resolver este tema. Hay una gran esperanza. Lo que hay que hacer es poner las acciones que hacemos y las acciones que hace esta sociedad donde vivimos en línea con los valores que postulamos. La dignidad de un gran poder, de una gran potencia, de un país que se promueve como república y democracia, se eleva cuando practica las grandes promesas que hace. Y en este sentido, creo que eso es importante mirarlo. Y aprender de eso, hay que leer de cómo los grandes cubanos que vivieron en los Estados Unidos han analizado este país. Hay que aprender de lo que escribió José Martí, sus críticas y sus halagos a lo que es Estados Unidos. Hay que aprender de actos que hacen grandes cubanos hoy. No recuerdo ahora el nombre de la muchacha que por los incidentes de Parkland, una muchacha joven, no me acuerdo ahora exactamente el nombre y lo lamento, debió haberlo apuntado,
jugó un papel importante en la denuncia de los abusos referidos a la tenencia masiva de armas de fuego. Hay que recordar y hablar con orgullo del sheriff de Houston, Acevedo, cubano, que nació creo en Cuba en 1964, no recuerdo exactamente el año, pero lo he leído, y que ha dicho, la retórica es importante, y le dijo al presidente en sus propias palabras, ayúdenos a manejar esta situación y a vernos como parte de las comunidades. Yo creo que eso es importante porque de eso se puede aprender. Aprendamos también de la necesidad de atender a las injusticias históricas con un criterio científico, con un criterio de saber, con un criterio de leer sobre la injusticia cometida no en ti, sino en tu otro ciudadano. Aprendamos que a la persona que a lo mejor tenía un pequeño negocio y le fue quitado como parte de y que no explotaba a nadie, como fue gritado como parte de una estructura ideológica de corte comunista, esa persona no puede sentirse alegre por haber perdido su propiedad. Aprendamos también y pongamos en contexto esa injusticia con el caso del el descendiente afroamericano que ahora, con la ley Helms-Burton, le quieren cobrar impuestos en una Cuba, digamos, por revolución o como sea, le quieren cobrar impuestos para pagarle compensaciones a aquellos que tenían propiedades, muchas de ellas erigidas por la burguesía cubana, sobre el legado de la esclavitud. Entonces, quiero decir que hay mucho que aprender aquí, no he agotado el tema. Lamentablemente me he dado cuenta que yo me demoré en compartir en mi muro de Facebook la transmisión y les había pedido que ustedes comentaran, pero me fue difícil hacerlo, ver los comentarios que ustedes ponían porque estaba desde la página de Nuestra Mente. Entonces quiero decirles que ha sido un placer estar con ustedes. A lo mejor me extendí un poco, pero espero que les haya sido interesante los temas que discutí y les mando un saludo. Mañana estarán Luis Carlos Batista y Harold Cárdenas aquí en el Montículo, pichando y exponiendo sus opiniones sobre los diferentes temas de interés, y yo posiblemente también me sume. No es seguro, pero posiblemente también me sume. Así que hasta la próxima, y me encantaría que me escribieran o escribieran a Nuestra América sus opiniones sobre este tema. Me gustaría debatir. He tratado de ser lo más respetuoso con las personas a las cuales me he referido, ya sea a un senador, al presidente Trump, a este joven que hace la directa en Miami, y les deseo a todos una feliz noche.